Clase de ayudantía sobre los órganos del cuello. En el cuello podemos encontrar distintas estructuras y órganos como la tiroides, la paratiroides, la faringe, la laringe, el esófago, etc. En relación a la tiroides, podemos decir que es una glándula endocrina que secreta hormonas como la T3, la T4 y la calcitonina. Y esta estructura la encontramos entre C5 y T1, entre la quinta vértebra cervical y la primera torácica. Está irrigada por la arteria tiroidea superior y la inferior. Y su drenaje es por las venas tiroideas superior, media e inferior. Relacionada a la tiroides encontramos la paratiroides, que es una glándula endocrina que secreta la paratormona y es irrigada por la arteria tiroidea inferior. Su drenaje está a cargo del plexo tiroideo. Esas glándulas chiquititas amarillas que están ahí es la paratiroides. También tenemos en el cuello la faringe, que es un tubo músculo-facial. Se encuentra desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical. Ella posee músculos faringios circulares que están inervados por el 10º par craneal, que es el nervio vago. Y también encontramos músculos longitudinales que están inervados por el nervio vago y el glosofaringio, el 10º y el 9º par craneal. Bueno, acá también podemos ver algo relacionado con la lengua, que es su inervación. Encontramos desde posterior hacia anterior la epiglotis, que está inervada sensorial y sensitivamente por el nervio vago. Después tenemos el tercio posterior de la lengua, cuya inervación sensitiva y sensorial es el nervio glosofaringio y su inervación motora es el nervio hipogloso. Y la región de los 2 tercios anteriores de la lengua están inervadas por el nervio facial, el nervio trigémino. El facial es la inervación sensorial del gusto y el trigémino de las sensaciones, del tacto y la presión. Y la inervación motora está a cargo del nervio hipogloso. Algo que me faltó decir antes, la orofaringe. En ella encontramos músculos extrínsecos e intrínsecos. Músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Bueno, también tenemos la laringe, que es un órgano impar, es un órgano simétrico, es músculo fibrocartilaginoso y la encontramos entre la sexta vértebra cervical y la tercera y la sexta vértebra cervical, entre C3 y C6. Y la faringe la encontrábamos desde la base del cráneo hasta C6 y la laringe desde C3 a C6. En ella encontramos cartílagos que la conforman, algunos son pares y otros impares. Los pares son el cuneiforme, corniculado y el aritenoides. El 1, ahí es un cuneiforme. El 2, ese es el corniculado. Y el 3 es el aritenoides. Entonces, cuneiforme, corniculado, aritenoides. También encontramos cartílagos impares. Acá el 4, tiroides, cartílago tiroides, 5, cricoides y el 6, el cartílago epiglótico. Además, podemos encontrar músculos en la laringe, como el ariepiglótico, que se encuentra entre el
aritenoides y la epiglotis. Acá aparece con el 1, ariepiglótico. También encontramos con el número 2 y el 3 los aritenoideos, oblicuos y transversos. El 2 corresponde a los aritenoideos oblicuos y el 3 aritenoideos transversos. También encontramos el cuarto músculo laríngeo, que se llama crico aritenoideo posterior, y el quinto es el crico aritenoideo lateral. Entonces tenemos el crico aritenoideo posterior con el número 4 y con el número 5 ese el crico aritenoideo posterior, que se encuentra entre el cartílago cricoides y el aritenoides. En el número 6 tenemos el músculo cricotiroideo, que se encuentra entre la tiroides y el cartílago cricoides. También está el músculo tiroepiglótico, que se encuentra entre la epiglotis y el cartílago tiroides. Ahí está el número 7, cricotiroideo. Y el número 8 es el número 8 es el músculo tiroaritenoideo, número 8. Tiroaritenoideo, entre la tiroides y el aritenoides. Entonces, 1 ariepiglótico, el 2 aritenoides oblicuos, el 3 aritenoides transverso, el 4 crico aritenoideo posterior y el 5 crico aritenoideo lateral, el 6 crico tiroideo, el 7 tiro epiglótico y el 8 tiro aritenoideo. En relación a la inervación de la laringe, podemos encontrar el nervio laríngeo superior, el nervio laríngeo recurrente. ¿Con qué se relaciona el nervio laríngeo superior? Proviene de los ganglios vagales inferiores, su ramo externo. Inerva los músculos constrictores de la faringe y el músculo cricotiroideo. Eso lo hace el ramo externo, constrictores de la faringe y el cricotiroideo. El ramo interno da la inervación sensitiva a la cavidad supraepiglótica, sensitiva de sensaciones, tacto, sentir algo que pica, que cosquillea, etc. Entonces, eso se relaciona con el nervio laríngeo superior. Y acá lo podemos encontrar en esta zona. Este es el nervio laríngeo superior. También encontramos el nervio laríngeo recurrente, que da inervación motora, sensitiva, y también podemos encontrar su trayectoria. Inervación motora del nervio laríngeo recurrente son los músculos intrínsecos de la laringe, excepto el cricotiroideo, porque se le inervaba el laringio superior. La inervación sensitiva de la cavidad infraglótica, porque la supraglótica era por el laringio superior. La trayectoria del nervio, el derecho rodea la arteria subclavia y el izquierdo rodea el arco aórtico. Irrigación de la laringe, la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior, que se continúa
El TTC. No sé qué es el TTC. Bueno, también encontramos músculos como los músculos supraioideos y los músculos infraioideos. ¿Cuáles son los músculos supraioideos? El estiloideo, el estiloioideo, el digástrico, el miloioideo y el genioideo. Bueno, el estiloioideo, que es un músculo supraioideo, su acción es elevar la ioides posterior y superior durante la deglución. Está inervado por el nervio facial. Entonces el estiloioideo levanta el ioides, lo tira desde el estiloides hacia arriba. El digástrico, su acción es cuando la mandíbula está fija, el músculo eleva el ioides. Cuando el ioides está fijo, el músculo abre la boca bajando la mandíbula. Entonces va a depender desde dónde se tracciona. También está inervado por el facial, el vientre posterior, y el mandibular, el ramo mandibular del trigémino inerva el anterior. Entonces el digástrico posterior por el facial y el digástrico anterior por el trigémino. Ahí está el vientre anterior del digástrico, luego hay un tendón y continúa el digástrico posterior. Y también desde el estiloide hasta el ioides tenemos el estiloioideo. De ahí abajito esa banda triangular es el miloioideo. Otros músculos supraioideos, el miloioideo. Su acción es soportar y elevar el suelo de la boca y eleva el suelo de la boca y el ioides. Entonces soporta y eleva el suelo de la boca y el ioides. Se inerva por el trigémino, su ramo mandibular. Tenemos el genioideo, que tiene acción, si la mandíbula está fija, eleva y tira el ioides hacia adelante. Y si el ioides está fijo, tira la mandíbula hacia abajo y hacia adentro, hacia atrás. Está inervado por la rama anterior del C1, que discurre por el nervio hipogloso. Acá encontramos el músculo genioideo, ahí. Y encontramos el músculo ese grandote, miloioideo, ese triangular grandote. Ahí se ve el vientre posterior del digástrico y el estiloioideo. Luego, bajo el ioides tenemos los músculos infraioideos, que hay algunos que son superficiales, como el esternoioideo, el homoioideo, el tiroioideo, el esternotiroideo. Ya. El esternoioideo desciende al hueso ioide, esa es su función. Está inervado por las ramas anteriores de C1 a C3. Entonces este músculo ya no está inervado por un par craneal, sino que por los primeros ramos anteriores cervicales. Esternoioideo, ahí está el esternoioideo. Ahí está el esternoioideo. Y el músculo
Esterno-hioideo porque va hacia el tendón y homohioideo porque va hacia la escápula, que antes se llamaba omóplato. El homohioideo desciende fija al hioides. Ambos descienden al hioides. El tiroideo es otro músculo que está bajo el hioides. Su acción es descender al hioides y cuando el hueso está fijo, eleva la laringe. Su inervación es por las fibras de la rama anterior de C1. Entonces también está inervado por las primeras ramas cervicales, que son las ramas anteriores. Y estas viajan con el hipogloso. Si es tiroideo, va del tiroides al hioides. El esterno-hioideo tiene la acción de tirar el cartílago tiroideo hacia abajo, esternotiroideo, y es inervado por la rama anterior del C1 C3 a través del asa cervical. Lo que otra cosa importante acá, los triángulos del cuello, como el triángulo submentoniano, el submandibular. Entonces, acá tenemos el triángulo submandibular, es un triángulo par, sus límites son el vientre anterior y posterior del digástrico, entonces está limitado por los digástricos, por el borde inferior de la mandíbula y su piso es el milohioideo. Entonces, acá está. Ese es el triángulo submandibular, triángulo submandibular. Entonces está limitado por los vientres del digástrico, el borde inferior de la mandíbula y su piso es el milohioideo. También tenemos el triángulo submentoniano, pero es impar. Sus límites son el cuerpo helioide, los vientres anteriores de los digástricos derecho e izquierdo y la porción media de la mandíbula. Su piso también son los milohioideos. Entonces aquí tenemos el triángulo submentoniano, está limitado por los digástricos, por el borde inferior de la mandíbula, por el hueso hioides, ¿sí? Y su piso es, sí, está limitado por el hioide y su piso es el milohioideo, el músculo milohioideo. ¿Qué contiene este triángulo? Contiene venas pequeñas que confluyen para formar la vena yugular anterior y linfonodos submentonianos. Y el otro, el triángulo submandibular, contenía la glándula submandibular, el nervio hipogloso y milohioideo, la arteria vena facial, linfonodo submandibular y glándula carótida. Eso había olvidado. También tiene un músculo, un triángulo muscular que es par, se limita medialmente por la línea media. A ver. Se limita aquí por la línea media. Ese es su límite medial. Lateral por el borde del ECOM. Ahí está, lateral. Lateral por el borde del ECOM. Y arriba por el vientre superior del homohioideo. Ahí está, homohioideo. Borde superior del homohioideo. Entonces, límites son la línea media, el ECOM y el homohioideo. Que contiene músculos y vísceras infrahioideas y también contiene la glándula tiroides y la paratiroides. Entonces aquí tenemos la glándula tiroides y la paratiroides.
¿Qué otro triángulo hay que sea par? Al único que no es par es el submentanil. Tenemos el triángulo carotidio que es par. Está limitada hacia el medio por el vientre superior del homoioideo. Entonces, medialmente por el homoioideo y lateral por el ecom. Entonces, esta es Está limitada por el homoioideo y el ecom. Y superior por un digástrico. Sí, y superior por el vientre posterior del digástrico. ¿Qué contiene este triángulo? La carótida común, sobre el cartílago tiroides se divide, el seno carotídeo, glomus carotídeo, vena yugular interna, nervio vago, asa cervical y linfonodo cervical. Entonces, acá tenemos la carótida. Bueno, ahí se ve. La carótida y la yugular. Sus límites son el ecom, el digástrico posterior. No, ese es el digástrico posterior y es el homoioideo. El vientre superior. También tenemos un triángulo occipital que es par. Aquí se ve. No sé. Su límite anterior es el borde posterior del ecom. Posterior por el borde anterior del trapecio, entonces se encuentra entre el ecom y el trapecio. Superior por la línea nucal. Inferior por el vientre inferior homoioideo. Contiene la vena yugular externa, arteria transversa, ramos posterior del plexo cervical, nervio accesorio, troncos del plexo braquial y linfonodo cervical. Y después tenemos el triángulo subclavicular, límite inferior por la clavícula y anterior por el borde posterior del ecom. Trapecio y homoioideo. Tiene que ser este. Subclavicular. Tercera porción, que contiene tercera porción de la subclavia, vena subclavia, arteria supraescapular y linfonodos supraclaviculares. Entonces debe ser este. Y el occipital será ese. A confirmar. Y vemos acá los linfonodos. Sí. Qué relajado el perro, qué ridículo. Yo no soy papá, yo estoy aquí. Sí, no sé hacer. Ya, acá hay preguntas. Dice, paciente acude al servicio de urgencia presentando un sangrado profuso tras un accidente cortopunzante en relación al triángulo carotídeo. Respecto a este accidente, ¿qué elemento es el que envuelve a los elementos vasculares de dicho triángulo? La respuesta es 1C, la vaina carotídea. ¿Y cuál es el elemento ubicado más medial de dicha estructura facial? Más medial. 2B es la arteria carótida común. Esa es la que está más medial. Paciente sexo femenino, 16 años, ingresa al servicio de urgencia de cabeza y cuello por tumor tiroideo derecho. Tumor tiroideo derecho. Tras la cirugía, la paciente presenta complicaciones coincidentes con una hipocalcemia. ¿Qué estructura fue afectada en dicha cirugía? Y la respuesta fue 1B, la paratiroides. Tiene hipocalcemia, por lo tanto, no sé si se dañó la paratiroides. No se puede secretar paratormona y la paratormona es la que hace que los osteoclastos saquen calcio del hueso hacia la sangre. ¿Qué nivel hormonal se ve afectado producto de la cirugía? Bueno, la paratormona debería ser, sí, paratormona. Y la última, bueno, el mismo caso anterior, dice de cuál de las bolsas faríngeas derivan estas posibles estructuras. De la D, de la cuarta bolsa faríngea.